Le hicieron la propuesta más macabra de su vida: acabar con la existencia de la madre de Luis Miguel. La respuesta de Andrés fue un no, rotundo y tajante. Aquella mujer se desvaneció en la niebla del misterio para siempre, pero el motivo real detrás de esa sentencia de muerte no es el que todos imaginan. Olvídense de los celos pasionales. Se trataba de algo mucho más oscuro y siniestro, y Andrés García cargaba con el peso de ser el único testigo de esa verdad. Cuando finalmente se atrevió a revelarlo en televisión nacional, dando la cara con nombre y apellido, un programa argentino se burló cruelmente de él. Nadie quiso creerle. Lo tildaron de fabulador. Su final fue desolador. Falleció en completa soledad en su casa de Acapulco, consumido por la cirrosis, con el cuerpo intoxicado, sufriendo dolores crónicos y sin la calidez de un solo hijo que le sostuviera la mano en su último suspiro. El galán más codiciado en la historia de México terminó sus días convertido en el hombre más ignorado y olvidado del país azteca. Su nombre era Andrés García, y los secretos que guardaba sobre el destino final de Marcela Basteri, la madre del Sol de México, se fueron con él a la tumba, o al menos eso creían. Porque hasta el día de hoy, 2026, estás a punto de descubrir 4 verdades que nadie se había atrevido a conectar en un solo relato hasta este momento. Primero, la confesión íntegra y sin censura de Andrés García sobre el favor espeluznante que Luisito Rey le pidió respecto a Marcela Basteri. No es un chisme de pasillo, es la declaración directa. Escucharás el testimonio completo con cada detalle, escabroso, incluyendo el verdadero móvil financiero detrás del crimen planeado. Hablamos de unas cuentas bancarias secretas en Suiza que Marcela decidió bloquear, firmando con esa acción su propia sentencia de muerte. Segundo, la petición que un joven Luis Miguel le hizo a Andrés García, mirándolo fijamente a los ojos cuando apenas era un adolescente vulnerable. Una pregunta clave que fracturó para siempre la relación entre ambos y que explica por qué el cantante más grande de Latinoamérica no pronunció ni una sola palabra de condolencia cuando Andrés falleció. Tercero, reviviremos esa infame entrevista en un programa de televisión argentino donde intentaron ridiculizarlo en vivo mientras él exponía la cruda verdad sobre Marcela. Verán cómo trataron de desmoronar su credibilidad justo cuando estaba revelando las piezas claves del rompecabezas de los Basteri. Recordaremos lo que Andrés les gritó con furia y cómo el conductor tras el corte lo descalificó ante millones, asegurando que solo era un viejo violento y senil que había perdido la razón. Y cuarto, la reveladora declaración de Mirka de Llanos, una de las parejas sentimentales más importantes en la vida de Luis Miguel. Ella destapa la razón auténtica por la cual el Sol se alejó definitivamente de Andrés García, un motivo que cambia toda la narrativa. Esto contradice directamente la versión que el biógrafo oficial de Luis Miguel ha sostenido y deja abierta una incógnita perturbadora que te perseguirá mucho después de que termine este video. Te avisaré conforme lleguemos a cada punto. Si te desconectas antes del final, perderás el hilo conductor que le da sentido a toda esta tragedia. Pero para comprender por qué el mundo le dio la espalda a este hombre, primero necesitas entender la magnitud de quién era antes de que todos dejaran de escucharlo. Andrés García nació en 1941, en Santo Domingo, República Dominicana, hijo de exiliados españoles. Aterrizó en suelo mexicano siendo apenas un adolescente con los bolsillos vacíos y sin conocer a nadie, dirigiéndose directamente al paraíso de Acapulco. Se ganó la vida como lanchero. A los 25 años ya era instructor de buceo, poseedor de un físico escultural digno de un dios griego y el carisma de una estrella de Hollywood. El destino cambió cuando unos productores de cine lo descubrieron en su lancha. En ese instante su suerte dio un giro de 180 grados para siempre. «Soy Andrés García, maestro». Esa frase la repetía con orgullo desde que caminaba descalzo por la arena sin un centavo en la cartera.
La pronunciaba con la misma seguridad inquebrantable con la que la diría 30 años después, ya consagrado como la máxima figura del espectáculo en México. Era su armadura su sello de identidad, su forma de gritarle al universo: «Aquí estoy, yo existo, y más vale que me tomen en serio». En 1966 filmó su primera película, Chanoc. Tenía 25 años y desde ese momento su carrera fue un ascenso vertical imparable. Protagonizó más de 70 películas y casi 20 telenovelas que marcaron época en la televisión hispana. Títulos como Pedro Navaja, Tintorera, Tú o Nadie, El privilegio de amar y El cuerpo del deseo lo consolidaron como el símbolo sexual absoluto de las décadas de los 70 y 80. Ganó premios, reconocimientos y el Califa de Oro. Las mujeres hacían filas interminables afuera de Televisa solo para verlo pasar unos segundos. Los hombres soñaban con tener su vida. Incluso Frank Sinatra lo conoció en persona y le dio un consejo: hace falta ser más hombre para amar a una sola mujer que para amar a muchas. Sinatra se lo dijo de tú a tú, reconociendo a un igual. Ese era el nivel de fama que manejaba Andrés García. Grábate bien esta imagen de éxito, porque este hombre en la cima es el mismo al que intentarán usar para matar a una mujer. Y cuando se niegue, y cuando esa mujer desaparezca, y él decida hablar, su inmensa fama no servirá de nada, nadie le creerá. Lo que vas a escuchar a continuación es la razón exacta por la cual su palabra perdió valor ante la opinión pública. Nombre tras nombre, noche tras noche, año tras año. Él mismo lo confesó en una entrevista que se volvió legendaria por su crudeza. Empecé a contar cuántas mujeres habían pasado por mi cama y seguí contando hasta los 26 años. Conté durante una década. Cuando vi que iba por las 800, dejé de contar. 800 mujeres antes de cumplir los 27 años. Una cifra astronómica. Y aunque dejó de llevar la cuenta escrita, el estimado total de su vida supera los 1000 encuentros en camerinos, de Televisa sets de filmación y hoteles de paso. Recuerdo a una compañera actriz que estaba en novela conmigo. Venía a mi camerino y nos echábamos unos cuantos rounds. Relataba sin el menor pudor ni vacilación. De ese mar de más de 1000 mujeres, confesó que solamente se enamoró verdaderamente de 8 o 9. Y cuando el cáncer de próstata le arrebató su potencia viril a los 50 años, hizo lo que ningún macho alfa de su generación se hubiera atrevido: habló de su debilidad. Decidió ponerse una prótesis peneana, pero no una cualquiera, sino la mítica y celebérrima bombita sexual que le dio fama mundial. Y ojo que no se conformó con implantarse una sola unidad. A lo largo de su ajetreada vida, pasó por quirófano para ponerse al menos 3 diferentes, ya que cada artilugio tenía una vida útil de unos 7 años aproximadamente. En una ocasión, acabó ingresado de urgencia en el hospital por darle demasiado uso al aparato por un exceso de actividad frenética, y él, lejos de avergonzarse, lo pregonó a los 4 vientos sin pudor alguno, en todos los platós de televisión que pisaba. El médico me prometió que duraba para siempre, luego otro. Me juró que aguantaba más de 15 años. Pero qué va a mí ninguna. Me ha durado más de 7 tacos. Corría el año 1996, mientras rodaba la telenovela Con todo el alma, en Valle de Bravo, cuando el helicóptero en el que volaba se precipitó violentamente contra las aguas del lago. Estuvo a punto de perecer triturado por las aspas de la aeronave, pero él siempre juró y perjuró que una fuerza misteriosa, una mano invisible, lo sacó a flote salvándole la vida. Sentí claramente cómo una mano me agarraba por el pescuezo, protegiéndome la cabeza del impacto y sacándome de aquel amasijo de hierros que era el helicóptero. Los que no tienen fe, pues no se lo creerán allá ellos, pero yo lo tengo clarísimo. Creo firmemente en Dios. Por si fuera poco, sobrevivió a 2 intentos de asesinato a balazo limpio. Hasta en 7 ocasiones vio a la muerte de cerca, y las 7 veces logró burlar a la parca
y regresar al mundo de los vivos. Llegó a autoproclamarse el ojito derecho del Señor, el favorito de Dios. Ahí es nada. Párense a pensar en la magnitud de esa afirmación por un instante. Este señor tenía la capacidad de hablar de su implante íntimo en pleno horario de máxima audiencia sin que le temblara la voz, ni un ápice. Era capaz de soltar cualquier barbaridad o desvelar el secreto más oscuro sin despeinarse. Y lo que al principio le daba un aura de tipo duro, valiente e invencible con el paso de los años, lo transformó en otra cosa muy distinta, degenerando en una especie de personaje grotesco en El viejo de la bombita, un hombre al que la audiencia dejó de tomarse en serio para empezar a verlo como una caricatura de sí mismo. Básicamente porque cada entrevista suya terminaba como el rosario de la aurora, con un escándalo mayúsculo, una confesión sexual explícita o una bronca monumental con quien se le pusiera por delante. Pero cuidado que esto que parece una simple historia de desfases y locuras, no es más que el prólogo, la punta del iceberg de lo que hay detrás. Porque entre las más de 1000 mujeres que pasaron por su cama, los escándalos y las prótesis, Andrés García vivió una relación que le marcó muchísimo más que cualquier romance pasajero. Y no fue con una mujer, sino con un niño que le llamaba papá. Presten mucha atención porque aquí llega la primera de las 4 verdades incómodas sobre Andrés García que casi nadie se atreve a mencionar. Resulta que Andrés era íntimo amigo uña y carne de Luisito Rey y Marcela Basteri, los padres del mismísimo Sol de México. No era un simple conocido, ni el vecino de enfrente que te saluda en el ascensor, era como un hermano para ellos. Les dejaba su propia casa cuando estaban sin un duro y con el agua al cuello. Vivían puerta con puerta en la misma urbanización privada de lujo, compartiendo el día a día. Fue el propio Andrés quien le presentó a Luisito Rey, a Arturo el Negro. Durazo, el infame jefe de la policía de Ciudad de México, un tipo corrupto y poderoso, que le consiguió a Luisito todo lo que quiso, y más, pasta gansa, fiestas desenfrenadas y contactos de alto nivel, todo, porque la mujer de Durazo adoraba cómo cantaba aquel niño prodigio llamado Luis Miguel. Y fue precisamente Andrés García quien le consiguió a aquel chiquillo su primera aparición estelar en televisión, concretamente en un canal de Chihuahua. En el año 1981, Luis Miguel entonó La Malagueña, gracias a la intervención de Andrés, que ejercía de auténtico padrino artístico y que además les pagaba el alquiler de la casa donde malvivía la familia. Él fue quien puso el dinero sobre la mesa y les dio soporte financiero cuando nadie más daba un duro por ellos. Sin la figura de Andrés, la carrera de Luis Miguel, tal y como la conocemos hoy en día, sencillamente no habría existido jamás. Y ojo a lo que decía Luis Miguel. Yo no le llamaba tío ni señor, yo directamente le llamaba papá, desde que era un mico con total naturalidad como si fuera la verdad más absoluta. Andrés lo relató en el programa Hoy con una claridad meridiana que no deja lugar a dudas. Era un chavalín, tendría unos 16 o 19 años, no me acuerdo bien de la edad exacta. Me llamaba papá constantemente y un día se me acercó muy serio y me soltó. Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Porque es que no me parezco en nada. A mi padre me parezco mucho más, a ti soy clavado a ti. Imaginaos el cuadro un adolescente que ya es un ídolo de masas que peta los estadios y tiene a millones de fans a sus pies, mirándote fijamente a los ojos y preguntándote si eres su padre biológico. Todo porque te saca más parecido a ti que al hombre que supuestamente lo engendró, porque confía en ti más que en su propia sangre. Andrés contestó, me quedé de piedra helado. Le dije, mira, hijo, ojalá yo fuera tu padre de verdad, me encantaría. Cuando te conocí, eras un bebé, casi un mocoso de brazos, pero te aseguro que estaría tremendamente orgulloso si fueras mi hijo de verdad. Ese rumor corrió como la pólvora por todo México durante años. Nunca se confirmó oficialmente, pero tampoco se llegó a desmentir de forma tajante.
pero lo que es un hecho irrefutable es que aquel niño que le llamaba papá se convirtió en el hombre que no abrió la boca ni dijo ni mu cuando Andrés García falleció. Quedaos con ese dato en la cabeza, no lo olvidéis. Entenderéis el porqué cuando lleguemos al desenlace de esta historia. Ahora tenéis que saber qué pasó con las mujeres a las que Andrés dejó hechas polvo por el camino, porque cada una de ellas fue un ladrillo más en el muro que terminó por sepultar su credibilidad ante los ojos de todo el mundo. Y sin entender ese muro, no vais a pillar por qué cuando contó la verdad sobre Marcela Basteri, medio México se rió en su cara. Sandra Belle fue su primera mujer de nacionalidad estadounidense. Se casó con ella apenas una semana después de conocerla en Acapulco. Sí habéis oído bien, solo 7 días le bastaron para dar el «sí quiero». Así era Andrés García, todo al límite, todo a la velocidad del rayo y sin frenos. Tuvieron 2 hijos, Andrés Jr., que nació el 1 de septiembre de 1968, y Leonardo García. Se casaron en régimen de bienes gananciales, detalle importantísimo con el que os tenéis que quedar. Es el bombazo informativo que estalla al final de este relato. Andrés la abandonó para seguir con su vida de excesos y desmadre, y no es que un día cogiera la puerta y se largara. Es que nunca estuvo allí de verdad. Su cuerpo cruzaba el umbral de casa, sí, pero su cabeza ya estaba en el siguiente camerino, pensando en la próxima mujer y planificando su siguiente conquista. Han pasado ya unas cuantas décadas, pero el escándalo no caduca. Él la acusó sin miramientos en plena televisión nacional, señalándola por supuestamente suministrar estupefacientes a sus propios hijos. Aquello fue una bomba mediática, y Andrés Jr. no se mordió la lengua. Desde Miami lanzó una respuesta que nos dejó a todos con la sangre helada. En su comunicado calificó las palabras de su padre como una sarta de mentiras indignas de una figura pública, y además dejó caer algo que nadie quiso indagar a fondo, por miedo a lo que saldría. La verdad que se esconde detrás es mucho más negra y retorcida de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Qué insinuaba realmente con esa advertencia tan siniestra? Jamás soltó prenda sobre el tema, y la prensa curiosamente dejó de preguntar. Su segundo matrimonio fue con Fernanda Ampudia, allá por el año 1974. Fruto de esa unión, vino al mundo Andrea García, un 8 de diciembre de 1975. Sin embargo, hubo un detalle burocrático fatal. Nunca la registraron legalmente con el apellido García, un descuido que parecía insignificante, pero que le acabó costando la vida entera. Y entonces apareció Sonia Infante, la sobrinísima de Pedro Infante. Se cruzaron por primera vez en una sala de fiestas en 1984, gracias a que la actriz Lorena Velázquez hizo de Celestina y los presentó. Andrés desplegó sus encantos y la atrapó con su verborrea. Ella andaba buscando un protagonista masculino para la película Toña Machetes. Vaya si lo encontró, aunque lo que ocurrió durante aquel rodaje se ha convertido en una leyenda negra y morbosa del cine mexicano que todavía se comenta. No tenían reparo alguno en acostarse allí mismo en el set, delante de todo el equipo técnico. Él lo justificaba diciendo: «Era un amor tan pasional que simplemente trasladamos la realidad a la pantalla». Ella fue mucho más explícita y directa. Vivimos un romance de película con una relación sexual absolutamente alucinante y desbordada. La química entre Andrés y yo era para exclamar «Madre del amor hermoso», porque saltaban chispas con solo mirarnos. Llegaron a confesar que hacían el amor unas 20 veces al día. Se casaron en Los Ángeles en 1984, pero curiosamente nunca compartieron techo. Él seguía en su mansión de la Jusco y ella en su piso. Andrés nunca ocultó que era un mujeriego de manual, algo que Sonia jamás pudo tragar. Las peleas eran monumentales y brutales. Según contó Sonia una noche,
Él la arrastró por el suelo violentamente solo porque ella llevaba un bañador blanco que enseñaba demasiada piel para su gusto. Esperó a que cayera la noche, me maltrató verbalmente, y cuando intentó llevarme a rastras, se quedó con mi peluca en la mano, relató ella con dolor. Andrés confirmó este episodio con una frialdad espasmosa que a día de hoy te sigue poniendo los pelos de punta. Admitió sin despeinarse que le había soltado 1 o 2 patadas, porque no se había comportado como debía. Quizás sepas lo que es estar enganchada a alguien que te destroza la vida, a alguien que sabes que debes dejar, pero que con solo tocarte te hace olvidar el infierno. Ese tipo de persona capaz de hacerte sentir la mujer más deseada del planeta a las 3 de la tarde y la más humillada y pisoteada a las 3 de la madrugada. Sonia Infante vivió atrapada en esa dinámica tóxica durante 5 largos años de calvario. Finalmente cortaron en 1989. Él le suplicó de rodillas que volviera, pero ella se mantuvo firme y dijo, no. De cara a la galería se habló de infidelidades y malos tratos, pero la razón privada a la que Sonia ocultó por vergüenza durante años era mucho más turbia. Ese terror visceral fue el motivo que la obligó a alejarse para siempre, un miedo desgarrador que ninguna madre debería verse forzada a sentir jamás. La dolorosa separación hundió a Sonia en un abismo de depresión profunda, del que le resultaba casi imposible escapar. Acabó volviéndose adicta a los tranquilizantes, ingiriendo cada pastilla, como un intento desesperado de borrar de su memoria todo lo vivido junto a Andrés. Sus propios hijos, Pedro y Ángela, también sufrieron las consecuencias y cayeron en las drogas como si el veneno emocional que García dejó en la vida de Sonia se hubiera filtrado a la siguiente generación. La tragedia escaló cuando sus vástagos la desalojaron de su propia propiedad y no dudaron en interponer una demanda judicial en su contra. Su propia sangre, aquellos a quienes dio la vida, terminaron despojándola cruelmente de absolutamente todo lo que poseía. Aquella mujer que presumía de hacer el amor 20 veces al día, con el galán más deseado de México, terminó sus días sola, enferma, paralizada y traicionada por su propia carne. Sonia Infante falleció el 16 de julio de 2019, habiendo alcanzado la edad de 75 años. La actriz sucumbió a un paro cardíaco tras permanecer 3 meses hospitalizada debido a una rara enfermedad que le provocó un coágulo inoperable en la columna vertebral. Poco antes de morir, había suplicado que le aplicaran la eutanasia. Su deseo era marcharse, pues sentía que ya no le quedaba ninguna razón para permanecer en este mundo. Fueron 2 personas que se amaron con una intensidad ardiente y devoradora, pero ambos terminaron en soledad, destruidos por la misma causa: la incapacidad patológica de Andrés García para amar a alguien sin causar un daño profundo e irreparable. Y mientras esta historia circulaba por los programas de chismes mexicanos con Sonia, relatando los golpes y las 20 veces diarias, el público se forjó una imagen muy clara de Andrés García. Lo veían como un hombre violento, puramente sexual, un sujeto impredecible y capaz de cualquier cosa. Un hombre fascinante para la televisión, pero alguien en cuyo testimonio sobre un asesinato jamás confiarías. Sin embargo, Sonia no fue la última mujer a la que Andrés destrozó públicamente sin ningún tipo de remordimiento. La siguiente víctima fue su propia hija Andrea García, aquella a la que nunca registró legalmente con su apellido, quien se convirtió en actriz presentadora y portada de Playboy. Ella participó en la telenovela La Usurpadora, pero eso no impidió que Andrés la repudiara y desconociera frente a las cámaras de televisión nacional. Andrea ni siquiera es hija mía. Si la reconocí públicamente en su momento, fue únicamente para ayudarla a impulsar su carrera. Además, la acusó de pertenecer a una secta, de estar involucrada en redes de prostitución y de relacionarse con personas sumamente peligrosas. Soltó la bomba informativa, asegurando que ella le había señalado, acusándole de haberle puesto la mano encima de forma indebida, cuando apenas era una cría, algo gravísimo. Andrea salió al paso totalmente destrozada,
hecha un mar de lágrimas en un vídeo de Instagram, con la voz quebrada y los ojos hinchados de tanto llorar. Jamás salieron esas palabras de mi boca, es mentira. Defendió a su progenitor a capa y espada, diciendo que mi padre es un buen hombre. Parecía que las aguas volvían a su cauce, tras una breve reconciliación telefónica. Ella misma, Andrea, lo describió como un momento mágico lleno de luz y cariño, pero la alegría duró poco en casa del pobre. Andrés volvió a poner tierra de por medio y se alejó. A la hora de la verdad, Andrea se quedó fuera del testamento, y sin ver un euro, porque legalmente nunca constó como su hija. Seguro que alguna vez os habéis sentido así de impotentes. Es esa sensación frustrante de querer arreglar las cosas con vuestro padre o madre y daros de bruces contra una puerta blindada que no se abre ni a tiros. Y no es porque no os quieran, ojo, sino porque se han perdido las llaves hace tanto tiempo, que ya nadie recuerda cómo demonios se gira el pomo para entrar. El candado lleva tanto tiempo oxidado por el rencor que ya da exactamente igual si tienes la llave maestra o no. Eso no lo abre ni Dios. Cada mujer destrozada, cada hijo abandonado a su suerte, cada escándalo aireado en los platós de televisión, cada vez que hablaba sin pudor de su intimidad y la bombita ante las cámaras, cada bronca grabada, cada vídeo donde aparecía hecho polvo con la voz pastosa y la mirada perdida en el vacío. Todo ese historial construyó un muro invisible pero letal, una barrera de hormigón alrededor de Andrés García, que impedía que cualquier cosa que dijera se tomase en serio. Para cuando quiso abrir la boca y soltar la verdad más importante que diría en toda su vida, ese muro ya era impenetrable y su credibilidad estaba bajo cero. Pero atentas, porque lo que os voy a contar ahora le da la vuelta a la tortilla por completo y cambia la historia. Agarraos que vienen curvas, preparaos bien, porque esta es la verdadera razón por la que he decidido grabar este vídeo para vosotros. Aquí llega el segundo bombazo, la confesión que hizo Andrés García sobre el encargo macabro que Luisito Rey le pidió hacer con Marcela Basteri y que sentenció a esa pobre mujer para siempre. El negro Durazo fue el primero en darle el aviso, y estamos hablando de palabras mayores. El jefe de policía más corrupto y temido de todo México en aquellos años buscó a Andrés García y se lo soltó sin anestesia. «Oye, hermano, ándate con ojo que te estás metiendo en un lío gordo por pedirme ayuda para liquidar a Marcela». Resulta que el sinvergüenza de Luisito Rey ya se lo había pedido antes a él. Primero fue a por Durazo, y el propio Durazo le dijo que ni hablar. Hasta el policía más sucio del país se negó a participar en eso. Quedaos con la copla porque lo que viene es tela marinera, y mucho peor. Después de eso, Luisito invitó a Andrés a viajar a España. Le vendió la moto diciéndole que Luis Miguel necesitaba hablar con él urgentemente, que el joven cantante tenía un problema muy serio y que solo él podía ayudarle. Andrés viajó con toda la confianza del mundo. El viaje, que en teoría iba a ser de 5 días, se acabó alargando más de 2 semanas enteras. Como os podéis imaginar, Andrés se quedó sin Blanca, tirado en un país extranjero y sin recursos. Le pidió a Luisito que le cambiara un cheque para tener efectivo. El otro se negó en rotundo, pero el dinero era lo de menos. Lo que Luisito Rey quería de Andrés García no tenía nada que ver con Luis Miguel. Estas son las palabras textuales que Andrés García repitió hasta la saciedad en la televisión nacional. Lo dijo en múltiples programas a lo largo de varios años, siempre con la misma firmeza y dando siempre los mismos pelos y señales. Luisito me hizo venir a España con engaños diciéndome que Miki tenía un problema gravísimo, pero era mentira. El problema era él, que quería matar a Marcela. Me lo dijo claramente. Ayúdame a matar a Marcela. Tienes que echarme un cable con esto. Tengo que hacer desaparecer a Marcela. Me está tomando el pelo y se está acostando con todo Kiski. Ayúdame a matar a Marcela. Eso es lo que le soltó Luisito Rey a su mejor amigo, mirándole fijamente a los ojos en España. A miles de kilómetros de México,
en un lugar donde nadie podía escuchar sus planes. Grabaos a fuego esas 6 palabras porque todo el drama que viene después nace de ahí. Pero, ojo, según Andrés, los celos eran una pantomima, no eran el motivo real. Luisito Rey había montado chiringuitos financieros en Suiza para esconder toda la pasta que ganaba Luis Miguel, y había puesto a Marcela Basteri como la titular legal para controlar las transacciones y que no le pillaran. Todo el dinero pasaba por sus manos, y un buen día Marcela decidió cortarle el grifo y bloquearle el acceso a esas cuentas bancarias. Eso fue lo que firmó su sentencia de muerte. No eran cuernos, era puro dinero. Estamos hablando de millones de dólares, que Luisito ya no podía tocar, y por esa fortuna estaba dispuesto a borrar del mapa a la madre de sus propios hijos. Andrés, por supuesto, rechazó la petición de inmediato. Le dije a Luisito que mentía, que sabía de sobra que Marcela no era esa clase de mujer. Y claro, le mandé literalmente al carajo. En otra ocasión le dije, «No, tío, yo no puedo hacer eso». «Esto es una barbaridad, estás loco». Y entonces hizo algo que Luisito Rey no vio venir, ni por asomo. Le dijo que se iba a chivar directamente a Luis Miguel. Llamé a Miki y a Andresito para contárselo todo. Les dije, «Mirad, Miki, ya eres mayor de edad. Tu padre no ha querido devolverte tu dinero, y encima ahora está buscando a alguien que le ayude a matar a tu madre. Así que cuidad mucho a vuestra madre, porque este malnacido ya se lo pidió a Durazo, me lo ha pedido a mí, y si no buscará a cualquier otro que le ayude a hacerlo». La respuesta de Luis Miguel fue tan simple como demoledora. Mi padre me da una vergüenza ajena terrible. Vergüenza, esa fue la única palabra. Imagina ser solo un chaval cargando ya sobre los hombros con el peso de la corona del Sol de México, y descubrir de golpe que tu propio padre planea borrar a tu madre del mapa. Es el fin de la inocencia. En ese instante, lo único que le salió del alma no fue pánico ni furia, sino una profunda vergüenza ajena, como si en el fondo ya estuviera resignado a que su padre fuera un monstruo capaz de cualquier atrocidad. La tensión acumulada terminó estallando en Sevilla. Allí, bajo el calor andaluz, Andrés García y Luisito Rey protagonizaron una bronca monumental que llegó a las manos. Dicen que la excusa fue un cheque que el actor se negó a cobrar, pero eso era solo la punta del iceberg. La verdadera razón era mucho más oscura. Andrés sabía demasiado. García conocía al detalle los macabros planes que Luisito tenía para Marcela, y el padre de Luis Miguel sabía perfectamente que Andrés había cantado y alertado al joven cantante. Puños apretados, nudillos blancos de pura rabia, y una amistad de años haciéndose añicos en el hall de un hotel sevillano. Fue un punto de no retorno. Andrés jamás perdonaría aquella traición. Y por su parte, Luisito Rey, con su orgullo herido, tampoco perdonaría nunca que su amigo se pusiera del lado de su mujer y su hijo. Aquella hermandad se rompió para siempre, pero el daño ya estaba hecho, y lo que sucedió después fue tristemente la confirmación de los peores temores de Andrés. Cuando en agosto de 1986 se perdió el rastro de Marcela Basteri, Andrés García no tuvo dudas. Supo al instante que Luisito Rey se había salido con la suya. Alguien, un alma oscura, ejecutó lo que Andrés se negó a hacer por honor. Alguien aceptó el encargo sucio que incluso el corrupto, negro, Durazo, había rechazado con asco. Hubo alguien dispuesto a mancharse las manos y cobrar por un trabajo que ni los policías más podridos de todo México quisieron aceptar. Tras la pelea a puñetazos en Sevilla, Luisito levantó un muro y bloqueó toda comunicación entre el actor y Luis Miguel. Luis Rey no soportaba la idea de que yo quisiera a su hijo más que él mismo, explicaría Andrés años más tarde. El padre celoso y manipulador cercenó de raíz el vínculo sagrado que existía entre su hijo y el único hombre que tuvo el valor de intentar proteger a su madre. Pero Andrés no se calló, y fue mucho más lejos en sus declaraciones. No le tembló la voz al decir lo que creía que le hicieron a Marcela. Creo que la ahogaron y la enterraron bajo el césped justo al lado de la piscina.
Relató con detalle que cuando visitaba la casa de las Matas, cerca de Madrid, Luisito Rey y su hermano Tito se ponían visiblemente nerviosos si alguien se acercaba a la piscina del chalet. Se quedaban mirando fijamente tensos e insistían en que debían irse de allí cuanto antes. ¿A qué venía esa actitud tan extraña y defensiva? Actuaban como si custodiaran un tesoro pirata o algo verdaderamente siniestro. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué demonios ocultaba ese trozo de jardín? Andrés ató cabos y creyó saber la verdad, pero no era el único sospechando. Otras voces empezaron a señalar exactamente hacia la misma dirección macabra. Ana María Reich, íntima amiga de Marcela, soltó la bomba en el programa español Salsa Rosa, asegurando que antes de morir, Luisito, Rey le confesó entre lágrimas que él había ordenado el crimen y que había pagado $100.000 por la cabeza de su esposa. Y no solo ella. El biógrafo oficial de Luis Miguel Javier León Herrera, autor de Luis Miguel la Historia y Luis mi Rey, lo corroboró. Los libros que sirvieron como Biblia para la serie de Netflix confirmaron la teoría con palabras que no dejan lugar a la duda. Lo que cuenta el actor Andrés García es la pura verdad punto por punto, y así lo reflejamos nosotros también en las páginas del libro. La tragedia tuvo lugar en suelo madrileño. León Herrera, que también escribió El consentido de Dios, la biografía autorizada de Andrés García, sabía de lo que hablaba, y reveló algo todavía más espeluznante sobre este caso. Se trata de las cosas que Mario Gallego, el infame hermano de Luisito, conocido como Tito, le llegó a confesar. Tras demasiadas copas de más, soltaba frases que son irreproducibles, pero que sin duda apuntan hacia esa dirección oscura y trágica. Tito lo sabía todo, y su conocimiento era tan turbio que ni su biógrafo se atrevió a plasmarlo en papel. Sin embargo, existe otra versión que encaja en el rompecabezas. Según el periodista Miguel Ángel Maldonado, amigo personal del Sol de México, Luis, Miguel confesó que Luisito Rey, en su lecho de muerte en 1992, le reveló a su hijo que durante una pelea con Marcela por las cuentas, se disparó un arma accidentalmente. El pánico se apoderó de ellos y junto con Tito buscaron la forma más rápida de deshacerse del cuerpo para no dejar rastro. Según esta versión, los restos descansarían eternamente en el jardín de la Casa de las Matas. Punto por punto, el hombre que más ha investigado la vida de Luis Miguel sentenció que Andrés García tenía razón en todo cada detalle, cada nombre, cada lugar. Pero el mundo le dio la espalda y nadie creyó a Andrés García. Su mítica frase, «Soy Andrés García, maestro», lo acompañó toda su vida, pero al final ya no resonaba con la misma fuerza. Ya no era el galán invencible que hablaba desde un trono de gloria y poder. Se había convertido en un anciano al que la televisión invitaba por puro morbo, como una atracción de circo, ignorando que era el testigo clave de un crimen. Sobre la figura de Luisito Rey Andrés, lanzó una sentencia lapidaria que, la serie de Netflix, nunca se atrevió a mostrar con toda su crudeza. Era mucho más cabrón de lo que lo pintan en la serie. Tenía una doble cara. Cuando quería ser encantador te ganaba, pero cuando se le cruzaban los cables, era el mayor hijo de perra que te puedas imaginar. Y en el otro extremo estaba Marcela Basteri, una madre amorosa, ama de casa impecable, siempre ocupada, amable y educada. Esa era la mujer que Luisito decidió eliminar, una madre cuyo único error fue cortarle el grifo del dinero al hombre equivocado. Años después de la desaparición de Marcela, Andrés y Luis Miguel, intentaron reencontrarse, pero el cristal ya estaba roto y la relación jamás volvería a ser la de antes. La fama había transformado a Luis Miguel y Andrés sentía que aquel niño que un día lo llamó papá se había convertido en un extraño arrogante que lo miraba por encima del hombro. La popularidad le nubló el juicio por completo, se le subió la fama a la cabeza de una manera brutal, y claro, a mí se me hincharon las narices, y le contesté con la misma moneda como suelo hacer yo.
confesó Andrés, con esa franqueza que siempre le caracterizó. Aquello marcó un antes y un después porque Luis Miguel dejó de llamarle personalmente, enviando a un intermediario para hacer el trabajo sucio, y esa falta de respeto fue la gota que colmó el vaso para el actor. ¿Cuántas veces habéis visto a Andrés García en la televisión rajando sobre este tema? ¿Y habéis pensado que no era más que un viejo chocheando y montando el numerito para llamar la atención? ¿En cuántas ocasiones cambiasteis de canal pensando que era puro circo? Pero ahora llega lo más crudo del asunto, lo que convierte esta historia en algo verdaderamente sangrante y cruel. Porque lo que vamos a desgranar a continuación no se trata únicamente de la figura de Andrés García, ni de sus salidas de tono. Se trata de lo que ocurre cuando una verdad como un templo sale de la boca de la persona menos indicada para contarla. Y aquí entramos en la tercera gran revelación de este drama. Esta es posiblemente la parte más dolorosa de tragar. Nos remontamos a agosto del año 2020, cuando el programa argentino Confrontados, presentado por Marina Calabró, conectó con Andrés García por videollamada. La invitación no fue casualidad. Le llamaron específicamente para que soltara la lengua sobre el misterio de Marcela Basteri y las oscuras maniobras de Luisito Rey. Buscaban el titular morboso, la confesión en directo querían exprimir, el testimonio del único hombre que conocía los trapos sucios de primera mano y sabía la verdad. Ahí estaba la noticia servida en bandeja de plata, justo delante de sus narices, lista para ser escuchada y analizada con la seriedad que merecía. Pero la ley de Murphy hizo acto de presencia, y todo se torció desde el minuto 1. Fallos técnicos garrafales. Andrés no oía ni papa, y la conexión era un auténtico desastre. La pantalla se veía pixelada, su imagen iba y venía a trompicones, como si la propia tecnología conspirase para borrarle del mapa y silenciar su voz. Hace un viento del demonio aquí, y no paran de pasar aviones y helicópteros, se quejaba con esa voz cazallera y rasgada, típica de quien ha vivido 1000 vidas. Tenía el ceño fruncido, la piel curtida como el cuero por el sol implacable de Acapulco, y los ojos entrecerrados, intentando descifrar lo que pasaba en una pantalla que apenas distinguía. Justo cuando intentaba narrar la escabrosa historia de lo que Luisito Rey le había encargado hacer un perro, empezó a ladrar como loco a sus espaldas, rompiendo el clima. Andrés, perdiendo la paciencia, le gritó al animal que cerrara el pico, pero el perro, como era de esperar, no le hizo ni el más mínimo caso, y siguió a lo suyo. Los tertulianos en el plató acomodados en sus sillones de diseño, y con la taza de café en la mano, empezaron a reírse de la situación surrealista. Se estaban mofando de un hombre de casi 80 años, con la piel colgándole de los brazos y una voz gastada por décadas de gritos y tabaco negro. Un hombre que en medio de ese caos intentaba explicar cómo su mejor amigo le pidió ayuda para hacer desaparecer del mapa a la madre de Luis Miguel, nada menos. Se partían de risa, porque el perro ladraba, se reían porque la conexión era nefasta, y no se enteraban de la misa a la media. Se reían porque el tipo que tenían delante ya no parecía un galán de cine, sino un abuelo perdido y desorientado frente a una cámara web que no sabía usar. Y entonces Andrés García estalló en un brote de ira. Su voz se transformó en un rugido que helaba la sangre. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se está riendo? No me hace ni pizca de gracia que se rían de mí. Esos payasos que están hablando por detrás, que se callen la boca. Lo digo muy en serio, no quiero a esos imbéciles ahí, o se acaba la entrevista ahora mismo. A reírse de vuestra santa madre, hombre. El plató se quedó en un silencio sepulcral durante un segundo, un instante de tensión máxima, y luego siguieron como si no hubiera pasado nada, ignorando la advertencia. No me gusta el tono de esos mamarrachos. Soy un hombre serio. Cortamos la entrevista aquí mismo. Se acabó. A la mierda con todo. Y sin miramientos, colgó la llamada dejándoles con la palabra en la boca. La entrevista se fue al traste. Yo soy Andrés García, maestro.
Ya había soltado esa frase lapidaria en otra ocasión, pero esta vez no sonó a orgullo ni a poderío de estrella. Sonó a la desesperación de un hombre que sabe que está predicando en el desierto. Y lo que vino después fue exactamente lo que ese muro de incredulidad le tenía reservado. Marina Calabró y su equipo de tertulianos lo despellejaron vivo, tachándolo de loco, de machista recalcitrante e incluso de violento. No se pararon a analizar el contenido de sus palabras, no verificaron ni una coma de sus declaraciones, pasaron olímpicamente del fondo del asunto. No llamaron a su biógrafo para contrastar, no investigaron nada. Simplemente lo etiquetaron como dictaba su imagen pública, un viejo fuera de control soltando barbaridades a una mujer en televisión. Ya en enero de 2019, el medio digital sopitas.com había publicado un artículo cuyo titular era toda una declaración de intenciones. Sugerían abiertamente que no deberíamos dar tanto bombo ni hacer caso a las declaraciones explosivas de Andrés García, restándole importancia. Fueron los propios medios de comunicación los que decidieron por su cuenta y riesgo que este hombre no merecía ser escuchado. Decidieron ningunearle. Quizás tú también sepas lo que se siente al decir una verdad como un templo y que nadie te crea, que te tomen por loco. Cuando te miran con esa cara de póker que dice, ya estamos otra vez, qué pesadilla. Cuando la gente que debería conocerte decide que tu palabra no vale un duro. Andrés García vivió ese calvario en sus propias carnes durante los últimos años de su vida, pero con un matiz muy importante. Resulta que lo que él contaba fue confirmado punto por el biógrafo oficial de la persona más implicada en todo este escabroso caso. Y para rematar la faena, llegó la pelea que lo enterró todo definitivamente: el conflicto con Roberto Palazuelos. Palazuelos había sido como un hijo adoptivo para él durante décadas. Le conocía desde que era prácticamente un chaval, lo vio crecer y lo acogió bajo su ala como si fuera de su propia sangre. La relación era incluso más estrecha que la que Andrés tenía con sus propios hijos biológicos, y Andrés quiso recompensar esa lealtad de alguna manera. Lo incluyó en su testamento, dejándole el 50% de la herencia y nombrándolo albacea, pasando por encima de su familia de sangre. Pero todo se desmoronó por una estúpida guerra de egos. Andrés soltó que los hoteles de Palazuelos eran chozas de palitos. Y claro, Palazuelos se ofendió profundamente ante tal desprecio. Según contó Margarita Portillo, la última esposa de Andrés Palazuelos, llamó al hijastro de Andrés y soltó amenazas muy graves contra él. Voy a encargarme personalmente de que ese tío se muera de hambre, y quiero que sepas que fui yo quien te lo dijo así de claro. Y justo después de soltar esa amenaza, Andrés García se marcó una jugada que solo un tipo con su ego desmedido y su carácter volcánico podría atreverse a hacer. Ni corto ni perezoso, le retó a un duelo a pistola en plena televisión nacional, como si estuviéramos en una película de vaqueros, pero en pleno siglo XXI. Te cito el 15 de septiembre, y si tienes las agallas suficientes, plántate en la Plaza del Carmen y nos liamos a tiros como hombres de verdad, a ver quién queda en pie. Ante semejante barbaridad, Palazuelos contestó con la única respuesta sensata y lógica que cabía esperar en medio de este circo mediático. A ver que no vivimos en el lejano oeste. Yo soy Andrés García, maestro, por favor, un poco de seriedad. Pero esa frase ya no sonaba a autoridad indiscutible. Sonaba distinta, como un grito ahogado, una súplica desesperada de alguien que se agarra con uñas y dientes a una identidad que el mundo ya había dejado de reconocer. Aquel desafío absurdo con Palazuelos fue, sin lugar a dudas, el último clavo en el ataúd de su credibilidad pública ante la audiencia. A partir de ese momento, cualquier cosa que saliera de la boca de Andrés, incluso la verdad más oscura sobre Marcela Basteri, sonaba a puro delirio de un anciano que había perdido el norte. A Andrés no le tembló el pulso, lo sacó del testamento sin miramientos. Leonardo quedó totalmente eliminado,
y borrado de la ecuación hereditaria. Andrea jamás estuvo presente para defenderse, y tras el fallecimiento, Palazuelos soltó la bomba informativa. Sandra Vale nunca se divorció legalmente de Andrés, lo que convertía el matrimonio con Margarita en papel mojado, posiblemente nulo, ante la ley. Cuando Andrés Jr. llamó a su tía Rosa para pedir explicaciones y preguntar qué pasaba con la herencia, ella no se anduvo con rodeos ni paños calientes. Le contestó con una frialdad pasmosa. «Te ha dejado el 25% de la nada, porque todas las tierras ya están escrituradas a mi nombre y al de Margarita. Un 25% de aire. Eso es lo único que heredó el hijo del mayor galán que ha dado México en su historia. Pero ojo que la pasta no es lo más gordo de este culebrón. Lo verdaderamente fuerte es lo que viene ahora, la pieza clave del rompecabezas, que hace que toda esta historia cobre sentido, por fin. Y así llegamos a la cuarta y última gran revelación, ese bombazo final que os prometí justo al empezar este vídeo. Si has aguantado hasta este punto de la historia, abre bien los ojos y atiende porque esto va dedicado a ti. Mirka de Llanos fue una de las parejas más mediáticas y conocidas de Luis Miguel, una mujer que estuvo en su círculo más íntimo, que conocía sus silencios, sus demonios internos y el porqué de sus decisiones. Y ella soltó algo que le da la vuelta a la tortilla por completo. Reveló la verdadera y única razón por la que el Sol decidió alejarse para siempre de Andrés García. Sus palabras fueron exactas, dolorosas y lapidarias. Estaba mintiendo sobre su propia madre. Y la única forma que tuvo Luis Miguel de sobrevivir a eso fue desconectar emocionalmente y poner barreras, aunque eso no significa que la muerte de Andrés no le doliera en lo más profundo del alma. Mentiras. Mentiras sobre su propia madre. Eso es lo que le carcomía por dentro. Eso es lo que creía Luis Miguel a pies juntillas, que Andrés García se estaba montando películas, que todo lo que soltaba sobre el paradero de Marcela Basteri era rotundamente falso, que el hombre que le ayudó a convertirse en una estrella internacional, el mismo que le prestó una casa cuando no tenían dónde caerse muertos, el que le consiguió su primera aparición en la tele, el que pagó su alquiler y lo protegió de niño, que ese mismo hombre estaba manchando la memoria de su madre solo para chupar cámara y ganar atención mediática a su costa. Y por eso Luis Miguel cortó por lo sano la relación, por eso dejó de cogerle el teléfono y responder a sus llamadas desesperadas. Por eso tuvo la frialdad de enviar a un intermediario para hablar con él en lugar de tener el valor de llamarle directamente y dar la cara. Andrés García reaccionó ante ese gesto con la furia y la indignación de quien sabe perfectamente que tiene la razón de su parte y no se va a callar. Me parece una falta de respeto brutal que mande a un tercero a llamarme. No cabrón que yo soy, Andrés García maestro. Yo ya era una estrella mucho antes que tú, y tú eres quien eres gracias a mí. Así que ten los santos cojones de hablarme tú mismo, no me mandes a tus recaderos. Pero ojo porque el biógrafo oficial de Luis Miguel el investigador, que más horas ha echado reconstruyendo esa vida, paso a paso, afirmó todo lo contrario. Lo que dice el actor Andrés García es una verdad como un templo cierto punto por punto, y sin ninguna fisura. Y aquí es donde reside la paradoja más cruel y devastadora de toda esta trágica historia. El hombre que más cerca estuvo de la verdad, Luis Miguel, el propio hijo de Marcela, que la buscó incansablemente durante décadas, prefirió creer que Andrés mentía. Mientras tanto, investigadores independientes confirmaban que el viejo actor decía la pura verdad. Pero espera, no te vayas todavía, porque hay algo crucial que aún no te he contado, y tienes que saber. Y esto lo cambia todo radicalmente. Luis Miguel no se quedó de brazos cruzados ni quieto tras la misteriosa desaparición de su madre. Contrató investigadores privados, pero no a unos detectives cualquiera de 3 al cuarto. Fichó a exmiembros del Mossad
la agencia de inteligencia israelí, los mejores y más implacables rastreadores que existen sobre la faz de la tierra. Les pagó una auténtica fortuna para encontrar a Marcela Basteri, cueste lo que cueste, y el resultado de toda esa investigación millonaria se resumió en una frase de 5 palabras. No busques más, está muerta. Los registros de pasaportes confirmaron que Marcela Basteri jamás salió de España después de agosto de 1986. Entró en este país viva, pero nunca volvió a salir. Párate a pensar un segundo en lo que eso significa realmente. Luis Miguel ya tenía la confirmación en la mano de que su madre había muerto en España exactamente en el mismo lugar que Andrés García llevaba diciendo todo el tiempo. Los investigadores más letales y precisos del planeta le dijeron lo mismo que Andrés había estado vociferando en los platós de televisión durante años. Y aún así, según cuenta Mirka de Llanos, Luis Miguel eligió creer que Andrés le estaba mintiendo a la cara descaradamente. Luis Miguel no le creyó, o tal vez no pudo permitirse creerle. ¿Acaso hay diferencia entre no creer y no querer aceptar la realidad? ¿Qué haces cuando la verdad más dolorosa sobre tu propia madre sale de la boca de un hombre, al que el mundo entero decidió tratar como a un simple bufón? ¿Eres capaz de mirar a la verdad a los ojos y aceptarla? ¿O prefieres autoengañarte pensando que todo es una mentira, porque la alternativa te destrozaría el alma desde dentro? Lo que vivió Andrés García en sus últimos meses de vida no fue una simple enfermedad, fue un descenso a los infiernos, sin frenos ni paracaídas, una agonía que nadie debería presenciar. Imaginad el cuadro dramático: una cirrosis hepática galopante, neumonía y una anemia severa, devorando al que fue el cuerpo más deseado de todo México. Aquel titán quedó reducido a pura piel y huesos, con la mirada perdida en unas cuencas hundidas y unas manos tan temblorosas que ya ni siquiera tenían fuerza para sostener un simple vaso de agua. Las imágenes de su deterioro circularon por Internet sin ninguna piedad, alimentando el morbo de las redes sociales y exponiendo su fragilidad al mundo entero. El legendario galán, el hombre de las 1000 mujeres, se transformó en una estampa macabra que nadie quería ver. Pero ojo, porque lo que su mujer destapó poco después fue mucho más duro que cualquier fotografía viral. Fue en noviembre de 2022 cuando Margarita Portillo se plantó en el plató de Venga la Alegría y soltó una bomba informativa que dejó a todo México temblando de la impresión. Resulta que Andrés había sufrido una sobredosis de sustancias ilícitas a la friolera de 81 años de edad, algo que dejó a todos helados. Estamos hablando de un anciano de 81 años machacado por la cirrosis y la neumonía, metiéndose en el cuerpo unas sustancias que podrían haberlo fulminado en cuestión de minutos. Tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital y el médico fue tajante con nosotros. Debido a la sobredosis, las primeras 72 horas son críticas. Es el momento más difícil y peligroso. Margarita confesó que ya se olía algo raro desde hacía tiempo, que su intuición le decía que las cosas no iban bien en esa casa. El actor pasó 3 semanas y media haciendo auténticas locuras, 3 semanas totalmente fuera de sí, perdiendo peso a un ritmo alarmante y comportándose de una manera que ella no reconocía en absoluto. Alguien se estaba colando en la casa para pasarle las sustancias a escondidas, y lo más fuerte de todo es que Margarita sabía perfectamente quién era esa persona. Andrés nunca quiso soltar el nombre del culpable, pero dejó clarísimo que no era ningún accidente, soltando frases como «Esa gente sabe que yo sé lo que hay», protegiendo a quien le estaba vendiendo la muerte. Margarita se defendía diciendo que Andrés era un adulto y que si se metía, eso era porque él lo pedía. Pero la realidad es que alguien le estaba facilitando sustancias a un anciano que se estaba muriendo. Imaginad la escena: alguien llegaba a esa mansión en Acapulco y le ponía en las manos un veneno que su cuerpo ya destrozado era incapaz de procesar sin colapsar. Y Andrés lo aceptaba sin dudar.
Porque llegados a ese punto, ¿qué le quedaba en la vida si sus propios hijos ni siquiera iban a visitarlo? Su credibilidad estaba por los suelos, y la verdad más importante de su vida fue tratada por todos como los desvaríos de un viejo senil que ya no regía bien. Esas sustancias eran lo único que le hacían sentir algo en medio de la nada, porque Andrés sabía perfectamente que se estaba yendo de este mundo. Él mismo lo dijo con esa honestidad brutal que siempre fue su mayor virtud y a la vez su peor condena. Me estoy yendo rápido. Llevo ya muchos meses con una diarrea constante que no para. Eso te deja hecho polvo, te debilita hasta el extremo. Y las fotos de aquellas semanas mostraban a un hombre que ya era irreconocible para sus fans. Aquel hombre de la mandíbula perfecta y la mirada de conquistador se convirtió en una sombra esquelética con la piel pegada a los huesos, como si fuera papel de fumar. Pero su mayor miedo no era la muerte en sí. Su verdadero terror era dejar de ser autosuficiente y depender de otros para vivir. El macho alfa que tuvo a 1000 mujeres temblaba de miedo ante la idea de necesitar a alguien para que le cambiara la ropa. El mismo tipo que retó a duelo a Palazuelos se aterraba si tenían que llevarlo en brazos al baño. No quería vivir más allá de los 85 años, y de hecho no llegó. Pidió ser incinerado el mismo día de su muerte y que sus cenizas reposaran junto a las de su padre. Y aquí viene un dato que casi nadie conoce, y que nos toca de cerca el padre de Andrés García. Fue un piloto de combate en España durante la guerra. Luchó en el bando republicano contra Franco, y se dice que el propio Franco llegó a decir de él: «Es el único hombre que podría haber evitado mi ascenso al poder». Murió en el exilio sin que nadie creyera las historias que él, tanto padre como hijo, habían vivido en sus propias carnes. Ambos compartían una verdad incómoda que nadie quería escuchar, y pidieron que en su funeral sonara el tema Amor Eterno, de Juan Gabriel. Es la canción más triste de México elegida paradójicamente para el hombre que nunca supo cómo amar a nadie de forma eterna. Pero antes de morir hizo un último intento desesperado, y lo que ocurrió con ese gesto es, sin duda, la parte más desgarradora de toda esta historia. El 29 de marzo de 2023, apenas 6 días antes de su fallecimiento, ocurrió algo crucial. Margarita reveló que Andrés quería reconciliarse con sus 3 hijos. Era su última voluntad, no pedía dinero, no pedía fama, ni siquiera pedía que le creyeran lo de Marcela Basteri. Lo único que suplicaba era ver a sus hijos una última vez, así que Margarita los contactó uno por uno, intentando obrar el milagro. Solo uno accedió a verlo, mientras que los otros 2 rechazaron la llamada de su padre agonizante en su lecho de muerte. 2 de sus hijos decidieron que el daño que ese hombre les había hecho tras décadas de abandono y desprecio era demasiado grande para perdonarlo con una simple llamada telefónica. Leonardo declaró a los medios con el corazón en la mano: «Sabéis que quiero a mi padre. Él siempre ha sido mi Capitán América, mi superhéroe». El Capitán América, un superhéroe, repetía, pero la triste realidad es que Leonardo nunca llegó a Acapulco, y la reconciliación se quedó en un sueño roto. Y quizás tú también hayas pensado en esto alguna vez, en quién estará a tu lado al final del camino, o si alguien responderá a esa última llamada cuando la hagas. Te preguntas si todo lo que hiciste, el trabajo duro, la fama o el dinero, habrá servido para que alguien se quede contigo cuando ya no tengas nada material que ofrecer a cambio. El domingo 2 de abril de 2023, la situación se volvió crítica. 2 días antes de morir, tuvieron que llevarlo a toda prisa al Hospital Santa Lucía, porque necesitaba una transfusión de sangre urgente. Su grupo sanguíneo era O negativo, el más raro que existe y el más complicado de conseguir en cualquier hospital del mundo. Una ironía más del destino. El médico que lo trató durante meses explicó después el drama en Telemundo. Solo pudimos encontrar una unidad de glóbulos rojos, no había más. Su cuerpo ya no toleraba nada más. Solo una bolsa de sangre para mantener con vida
al hombre que presumía de haber tenido a 1000 mujeres a sus pies. Su organismo estaba destruyendo los glóbulos rojos a una velocidad mucho mayor de la que su médula podía generarlos, apagándose irremediablemente. Aquel torrente sanguíneo que intentaron inyectarle para salvarlo terminó diluyéndose en su interior, como si su propio organismo agotado de luchar hubiera decretado el final de la batalla. Los médicos impotentes ante el inevitable desenlace le dieron el alta y lo enviaron a casa, ese mismo domingo. A la mañana siguiente, lunes 3 de abril, Margarita, consciente de que el reloj de arena se estaba vaciando, solicitó la presencia de un sacerdote para administrar los últimos ritos y preparar su alma para el viaje. Recibió el sacramento final, los santos óleos ungidos sobre su frente febril. Era el adiós definitivo de Dios a un hombre que en su época dorada se había autoproclamado con soberbia como el favorito del mismísimo Creador. El facultativo encargado del caso pronunció el veredicto con una crudeza que no necesitaba intérpretes ni eufemismos. El final era inminente y ya no había vuelta atrás. Su maquinaria biológica se fue apagando lentamente, órgano tras órgano, hasta rendirse por completo. Ocurrió el martes 4 de abril de 2023, cuando el reloj marcaba las 3:07 de la tarde. El escenario fue su mítica residencia en Acapulco, situada en la calle Urracas del fraccionamiento Costa Brava. Allí, Andrés García exhaló su último aliento a los 81 años, víctima de una cirrosis hepática devastadora, un fallo multiorgánico y un choque hipovolémico. Aquel cuerpo escultural que se jactaba de haber compartido lecho con más de 1000 mujeres, al final no tenía ni la sangre suficiente para mantenerse con vida un minuto más. Una ironía cruel del destino. En ese instante crucial, solo Margarita Portillo, la hermana de esta, y una enfermera velaban su agonía. Ninguno de sus hijos estaba presente. Ninguno de los 3 vástagos acudió a tiempo. Y lo que voy a contarte ahora te va a hervir la sangre de pura indignación. El velatorio se organizó al día siguiente, pero no esperes lujos. El cuerpo fue velado en la propia casa de Margarita, en una estancia que dejaba mucho que desear. Era una habitación minúscula con apenas unas pocas sillas para los dolientes, un ataúd abierto iluminado por veladoras y rodeado de fotografías que recordaban al galán en sus épocas de gloria. Sobre el féretro descansaban un sombrero, un bastón y una gorra de béisbol, testigos mudos de su vejez. Para colmo, la vivienda se ubicaba en una zona que los periodistas no dudaron en calificar como territorio controlado por el crimen organizado. Los reporteros que se desplazaron hasta Acapulco, esperando un evento a la altura de la leyenda, se toparon con la cruda realidad. Iban a cubrir el adiós de un mito del cine de oro mexicano y se encontraron con un funeral que parecía el de cualquier vecino anónimo, carente de toda pompa y solemnidad. Apenas se dejaron ver rostros conocidos: Rosa Gloria Chagoyán, Silvia Pasquel y poco más. Hugo Stiglitz, actor y amigo íntimo durante décadas, llegó al lugar y salió de allí echando chispas, visiblemente enfadado. Stiglitz sentía que aquel tugurio no era un lugar ni apropiado ni digno para despedir a una figura de la talla internacional de Andrés García. Era un insulto a su memoria. Lo más vergonzoso es que no se presentó ni una sola autoridad local o estatal para rendirle homenaje. Un vacío institucional absoluto. Al hombre al que apodaban Mr. Acapulco, el mismo que durante décadas promocionó ese puerto turístico gratis ante el mundo entero, lo dejaron tirado en un cuarto pequeño sin que el gobierno de Acapulco moviera un solo dedo por él. Margarita había declarado ante los medios de comunicación que no esperaba la asistencia de ninguno de los hijos del actor, pero al día siguiente, contra todo pronóstico, apareció uno de ellos, Leonardo García. El hijo había salido disparado hacia Acapulco ese mismo martes, el día del fallecimiento, intentando ganar una carrera contra la muerte que ya estaba perdida de antemano. No llegó a tiempo.
Fue su tía Rosa quien le comunicó la fatal noticia por teléfono mientras él devoraba kilómetros en la carretera. Se presentó en el velatorio acompañado de su madre Sandra Vale, la primera esposa esa de la que, según dicen Andrés, nunca se divorció legalmente. La imagen fue desgarradora. Sandra se plantó frente al ataúd, posó sus manos sobre la madera y, con la voz entrecortada por el llanto, le confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante. Fueron 55 años de amor, una vida entera. Y sí estoy destrozada, pero él ya tenía que descansar y estar con Dios. 55 años de historia. El hombre que la abandonó, que la acusó públicamente en televisión y que se casó 3 veces más en el fondo, nunca dejó de amarla a su manera tóxica. Tras sus palabras, Sandra Vale permaneció allí estática, montando guardia frente a los restos del hombre que marcó su vida para siempre. Leonardo se acercó a los micrófonos y soltó una frase que te dejaría helado. Ya no podía hablar, pero le envié algunos mensajes y sé que se los hicieron llegar. Comentó con resignación. Estamos conectados de alguna forma mística. El amor siempre existió, existe y seguirá existiendo más allá de la muerte. La realidad es que no pudo despedirse en persona. Se tuvo que conformar con enviar audios a un padre moribundo, que ya no podía articular palabra, confiando ciegamente en que alguien se los reprodujera al oído. Por otro lado, Andrés Jr. brilló por su ausencia. Se excusó diciendo que estaba en Miami y que tenía programado un viaje a Italia imposible de posponer. Su padre acababa de morir, y él alegaba que tenía unas vacaciones en Italia que no podía cancelar. Y para rematar la faena, Andrea García tampoco se dignó a aparecer. Ella se encontraba en Los Ángeles muy ocupada, asistiendo a la alfombra roja del estreno de La Usurpadora. Pero lo más escalofriante de todo este drama familiar no fue su ausencia física, sino lo que Leonardo reveló tiempo después sobre la actitud de su hermana. Resulta que Andrea le había enviado un mensaje de texto a Leonardo preguntando con total frialdad: «Oye, ¿ya se murió papá?», así tal cual por mensaje como quien pregunta la hora o el clima. Leonardo atónito le respondió: «Hasta donde yo entiendo, no que yo sepa con seguridad». La hija a la que Andrés desheredó públicamente preguntaba si su padre había estirado la pata por WhatsApp, y cuando el hecho ocurrió, realmente ella estaba posando sonriente ante los fotógrafos en Hollywood. Al día siguiente procedieron a la cremación de sus restos mortales, reduciendo a cenizas al mito. Sus cenizas fueron esparcidas en la bahía de Santa Lucía, fundiéndose con el mar de Acapulco que tanto amó. El lanchero que comenzó su vida llevando turistas por esa misma bahía, terminó disuelto en esas mismas aguas, cerrando un círculo poético y trágico. Los pocos fieles que acudieron a darle el último adiós pusieron de fondo la canción Pedro Navaja, el himno de un matón callejero que él hizo famoso. Sonaba para el hombre que aseguraba saber quién mató a Marcela Basteri y que se fue a la tumba sin que nadie le creyera una sola palabra sobre ese misterio. Mientras tanto, Luis Miguel estaba muy activo en sus redes sociales, esos días promocionando su gira por México. Subía fotos y anunciaba fechas de conciertos como si nada pasara. El algoritmo seguía mostrándole al mundo que Luis Miguel estaba vivo presente y facturando totalmente ajeno al dolor de la familia que una vez lo acogió. No dedicó ni una sola palabra a Andrés García, ni un mensaje de condolencia, ni un comunicado oficial, ni siquiera una historia de Instagram de esas que duran 24 horas y se borran. Absolutamente nada. Un silencio atronador que lo decía todo. Aquel chiquillo que con ojos llenos de esperanza llamó papá. Al hombre que intentó salvarlo de su propio abismo, no fue capaz de pronunciar ni una sola sílaba, cuando ese mismo hombre dejó de respirar para siempre. Grandes personalidades del espectáculo, como la inigualable Maribel Guardia, la diva Lucía Méndez, la querida Anaí, Carmen Campuzano y el siempre polémico Roberto Palazuelos, no dudaron en alzar la voz públicamente ante la tragedia. Especialmente
Anaí, quien le había tendido una mano solidaria y lo había apoyado económicamente apenas 2 meses antes de su partida, demostrando un cariño genuino que iba más allá de las cámaras. Fue una de las primeras en reaccionar con indignación, calificando el silencio de Gustavo Adolfo Infante como una muestra de total insensibilidad y una ingratitud que helaba la sangre. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, estallando en furia y exigiendo una respuesta contundente que lamentablemente jamás llegó a aparecer. Luis Miguel, fiel a su estilo hermético, permaneció en un silencio absoluto, y hasta el día de hoy, nadie sabe si ese vacío fue producto de la indiferencia más cruel o todo lo contrario. Si cayó porque la muerte de Andrés no le importaba en lo más mínimo, o si el dolor era tan inmenso que no podía articular palabra, sin admitir que aquel hombre al que acusó de mentir sobre el paradero de su madre tuvo razón desde el principio de los tiempos. Deténganse un segundo y reflexionen profundamente sobre esa terrible posibilidad. Fue sin lugar a dudas el silencio más estruendoso y pesado en toda la historia del entretenimiento mexicano. Por su parte, Araceli Arámbula, madre de los hijos del Sol, salió valientemente en su defensa. Ella aseguró con tristeza, le debe doler muchísimo en el alma. Don Andrés era una persona sumamente amada por todos, al igual que Margarita Portillo. Recordemos que Luis Miguel es alguien muy reservado con su dolor. Sé que él está sufriendo en su soledad porque fui testigo de cuánto se querían. Para Andrés Miki era prácticamente como un hijo de su propia sangre, lo adoraba. Roberto Palazuelos optó por despedirse a través de un emotivo mensaje en Instagram. Estoy devastado por no haber tenido la oportunidad de decirle adiós mirándolo a los ojos. Culpó directamente a personas ambiciosas que solo buscaban apoderarse de sus bienes materiales, acusándolas de haberlo alejado tanto de él como de sus propios hijos, y criticó duramente la organización del funeral. Andrés siempre anheló una despedida grandiosa, espectacular, acorde a la leyenda que fue en vida. Y tristemente, ni siquiera le organizaron un velorio digno, donde pudieran honrar su memoria. Pero existe un secreto que casi nadie conoce en el medio antes de fallecer. Andrés García dejó grabada su propia bioserie en video para contar su verdad. Le cedió todos los derechos legales a su amiga de la infancia, la productora Yolanda Garza. Toda la información quedó registrada en audio y video, narrada única y exclusivamente por su propia voz. Andrés lo exigió de esa manera tajante, advirtiéndole: «Vas a tener muchísimos problemas por esto. Por eso quiero que me grabes para ser yo el único responsable de cada palabra que se diga aquí». Fue tan perfeccionista que rechazó al galán William Levy para interpretarlo argumentando muy a su estilo que el cubano no poseía una sonrisa igual de carismática que la suya. Su elegido final fue Gabriel Soto. Andrés quería 3 actores distintos para representar las 3 etapas clave de su vida, e insistía en incluir a Luis Miguel en la trama de la serie costara lo que costara. Cuando le advirtieron que esa decisión podría traerle serios problemas legales y demandas, él respondió con su característica franqueza: «Luis Miguel hizo su bioserie y jamás me pidió permiso para incluirme en ella, ni para usar mi nombre. ¿Por qué demonios tengo que pedirle permiso yo? Esta es mi vida, carajo, y no voy a contar chismes de vecindad, voy a contar verdades». Lo que viví con él y con sus padres es la pura realidad. La serie llevaba por título La última leyenda, pero hasta la fecha sigue enlatada sin ver la luz del día. 1941. En Santo Domingo nace el hijo de un reconocido héroe de guerra, un hombre que estuvo a punto de derrotar al dictador Franco. 2023. Muere en Acapulco con sustancias corriendo por su sangre y sin fuerzas ni para abrir los ojos. 800 mujeres pasaron por su lista a los 26 años, pero ni un solo hijo estuvo a su lado a los 81. Él fue quien le consiguió a Luis Miguel
su primera oportunidad de oro en televisión, y sin embargo el cantante no pronunció ni una palabra de consuelo cuando Andrés dejó este mundo. Y es que en el fondo, Andrés sabía perfectamente dónde y cómo desapareció Marcela Basteri, y ese secreto pesaba. Un programa de televisión se rió en su cara mientras intentaba contar su desgarradora historia, y él, fiel a su esencia, retaba a la gente a duelos a pistola, como si fuera un héroe salido del viejo oeste. Al final de sus días ya no podía ni sostenerse en pie. Pasó de vivir como un rey en su inexpugnable castillo del Ajusco, rodeado de lujos, a morir postrado en una cama dependiendo del oxígeno para subsistir en una calle llamada Urracas. «Soy Andrés García, maestro», solía decir. Lo decía con orgullo cuando era un simple lanchero y nadie conocía su nombre. Lo repetía cuando llenaba las pantallas de cine, y lo afirmó con valor cuando confrontó al mismísimo Luis Miguel. Lo sostuvo firmemente cuando retó a Palazuelos a un duelo mortal, y lo gritó con furia en un programa argentino mientras se burlaban de él en vivo y en directo. Pero al final, en esa solitaria cama de Acapulco con los ojos cerrados y las manos completamente vacías, ya no pudo decirlo más, porque Andrés García se había convertido en nada más que un nombre al que nadie quiso escuchar cuando más importaba su voz. El consentido de Dios murió sin el consentimiento, el perdón, ni la compañía de sus propios hijos. Y la verdad sobre Marcela Basteri, esa que él contó programa tras programa, año tras año mirando fijo a la cámara sin temblar, y que el biógrafo de Luis Miguel confirmó punto por punto, se quedó flotando en el aire húmedo de Acapulco, tan efímera como las cenizas que pidió que colocaran junto a las de su padre en el mar. Andrés García fue el único valiente que se atrevió a decir la verdad sobre el misterio más grande y oscuro de la farándula mexicana, pero su propia vida llena de excesos y escándalos destruyó la única herramienta que tenía para que le creyeran. Su credibilidad. Murió etiquetado cruelmente como el viejo loco de la bombita, y esa verdad incómoda se fue a la tumba con él. Si esta historia te hizo pensar en alguien, por favor, compártela. Y no lo digo para ganar más vistas ni popularidad, sino para que quien tenga algo importante que decir, sepa que no está solo, y para que quien tenga a alguien a quien escuchar, lo haga ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal para que sigamos trayéndote historias profundas e impactantes como esta, porque detrás de cada galán de telenovela, detrás de cada estrella brillante y de cada apellido famoso, existe una verdad oscura que casi nadie se atreve a contar. La próxima semana hablaremos de otra familia mexicana que todo el mundo cree conocer a la perfección. Revelaremos otro secreto que nadie quería escuchar y una verdad que salió a la luz demasiado tarde. Nos vemos allí.